¿Cómo están? Todavía, uy, nunca he tomado la temperatura del aplauso, pero confiaré de que el aplauso de ustedes es un cálido aplauso. Vamos a leer la palabra. Es la palabra de Romanos 8.1. Yo voy a leer. Romanos 8.1. Vamos a leer. Si han encontrado, yo lo leeré. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hasta el 8 hemos leído. Cuando leemos la Biblia, en la Biblia aparece el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿por qué ha venido? Todos los hombres hemos cometido pecado, sea quien fuere. Nadie puede rescatarnos del pecado que el hombre ha cometido. Nosotros nos merecemos la destrucción, la maldición. El Señor Jesucristo, habiendo venido, todo pecado que nos merecemos, Él lo cargó y murió. Y todos nuestros pecados fueron perdonados. La Biblia dice. Cuando leemos la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es pretérito, ¿verdad? No dice que lo obtendremos, sino que mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es algo muy importante. Entre nosotros no hay nadie que no haya cometido pecado. El pecado cuando nos oprime, decimos, Señor, soy pecador, pecador. A veces lloramos, pedimos el perdón del pecado. ¿Cuál es el problema? El Señor Jesús habiendo venido en Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué dice? Ninguna condenación hay. ¿Alguna vez han escuchado sobre ello? Sí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sea cual fuera la ocasión, dice que no hay condenación alguna. ¿Por qué? Porque cuando vemos en el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor Jesús murió en la cruz y aquella muerte, todo pecado que nosotros hemos cometido, Él lo ha lavado y es suficiente y perfectamente lo ha lavado, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién? 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 Nosotros que estamos en Cristo Jesús. A nosotros se refiere. Mediante la redención que es en Cristo Jesús.
por la gracia de Dios. Hemos sido justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir? Tu pecado ha sido lavado, tu pecado ha sido resuelto. ¿Por qué? El Señor Jesús, habiendo venido a esta tierra para rescatarnos del pecado, por nuestros pecados el Señor murió crucificado en la cruz. Por lo cual, ¿qué es lo que la Biblia dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hoy, ¿ustedes creen en el Señor Jesús? Jesús murió por nuestros pecados, ¿creen en ello? Jesús perdonó nuestros pecados, ¿ustedes lo creen? A esta persona se le llama persona que cree en el Señor Jesús. En lugar de estas personas, Jesús murió en la cruz y todo castigo que nos merecemos, Él lo recibió. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. La palabra justificado significa que no hay pecado, tiene el mismo significado. Al que no tiene pecado se le dice justo. Por lo cual, mediante la gracia del Señor, el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y todo castigo por el pecado que nos merecemos, Él lo ha recibido. Señores, ustedes no tuvieron dolor al obtener el perdón del pecado, no fueron clavados o heridos, pero mediante la redención que es en Cristo Jesús, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Señores, esto, si está en el diario de Pastor Oxupar sería un problema, pero la Biblia está en la palabra de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente. ¿Verdad que sí? ¿Quién? ¿Quién? Nosotros. Nosotros que creemos en el Señor Jesús. ¿En qué creemos? Por nuestros pecados el Señor murió crucificado. El creer en ello es creer en Jesucristo. Señores, Jesús vino a esta tierra y murió por nuestros pecados. ¿Ustedes creen en ello? El Señor Jesús por nuestros pecados murió crucificado. Entonces, ¿nuestros pecados fueron lavados o sigue igual? Sí, es así. Yo desde pequeño iba a la iglesia. Iba a la iglesia presbiteriana cada servicio. Señor, perdóneme, soy pecador. Aquello era la vida de fe que yo aprendí al comienzo. Después cometer pecado y mentir, yo era pecador y pedía el perdón de los pecados. Pero la Biblia que dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús murió en lugar de nuestros pecados y mediante la gracia de Dios Jesús murió en la cruz por la paga de nuestro pecado, por lo cual gratuitamente nos lavó de nuestros pecados y Dios nos dice justos y la palabra justo es que no tienes pecado, eres limpio. A eso se refiere. Señores, ¿hay alguien que no tiene pecado? Alce la mano. No hay nadie, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que no tienen pecado. Lo que la Biblia dice es eso, ¿verdad? ¿Entienden?
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su gracia hemos sido justificados. Nosotros éramos pecadores, pero el Señor Jesús por nuestro pecado murió crucificado y gracias a ello nuestro pecado acabó. Por lo cual, ya que no tenemos ningún pecado, a ese estado se le dice justo, ¿entienden? Limpio, que el pecado fue lavado, que es santo. Por lo cual, para conocer de manera más detallada cuando leemos la Biblia, el Señor Jesucristo para perdonar nuestro pecado fue crucificado y murió derramando la sangre, ¿correcto? Y nosotros deberíamos de ser castigados, pero el Señor Jesús murió. Y en ese momento todos nuestros pecados quedaron más blancos que la nieve. Entonces, ustedes, después de ello, oigan bien, ustedes han podido mentir, sí, han podido hacer lo malo, han podido cometer el pecado, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? El Señor Jesús, para rescatarnos de aquel pecado, Él había recibido todo el castigo por el pecado por nosotros. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta aquí somos pecadores. Y después, ¿qué dice en el siguiente versículo? Siendo justificados gratuitamente. El Señor nos rescató de ello. Y mediante la gracia del Señor hemos sido justos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando vemos aquí, ¿somos pecadores, sí o no? Somos pecadores, sí. Y luego cuando vemos, somos pecadores, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús para rescatarnos del pecado. Él murió sobre la cruz y todos nuestros pecados nos perdonó. Amén. ¿Somos pecadores o justos? Mediante la gracia del Señor, gratuitamente, hemos sido justificados. El Señor nos ha amado y en lugar de nuestros pecados, cuando el Señor murió en la cruz, Oxupar, tu pecado ha sido perdonado. Amén. Tú eres justo. Tus pecados han sido lavados mediante la sangre del Señor Jesús. Amén. ¿Entonces somos pecadores? No. La Biblia tiene tantas palabras como esta. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo memorizo esto. Claro, cuando uno es pastor, esto tiene que hacer como mínimo, ¿verdad? No me jacto de que lo hago muy bien, pero me refiero a que yo sé qué cosa. Que el Señor Jesús murió por mis pecados y que aquella muerte está cargando todo el pecado que yo cometí y estamos creyendo en ello. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nos rescató. Y no es que yo hice algo, el Señor lo hizo mediante la gracia del Señor. Gratuitamente hemos sido justificados. El Señor esta noche les dice, ¿crees en el Señor? ¿Crees que Él perdonó el pecado tuyo en la cruz? ¿Cómo no vamos a creer en ello? El Señor Jesucristo cree, claro que creemos que nos perdonó, ¿no creen? A ver, respondan en voz alta, es algo importante. El Señor lo está oyendo. No sé si nos diga para que lo hagamos en voz alta, pero el Señor Jesús
mediante a la redención que es en Cristo Jesús. Por la gracia del Señor, hemos sido justificados. En Corea, todas las iglesias, todos dicen que son pecadores. Esto es realmente tan doloroso. ¿Ustedes han oído de que son pecadores en la iglesia presbiteriana? ¿Por qué? Hemos cometido pecado. El Señor Jesús murió en la cruz por mis pecados. ¿Igual siguen siendo pecadores? A ver, en voz alta. Ah, por favor, en voz alta. Sí. Sí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto no es palabra pastor Oxupar, es la palabra de Dios. Siendo justificados gratuitamente. Él murió por nuestro pecado y nos lavó. Y gratuitamente. Hemos sido justificados gratuitamente. Significa no tienes pecado. Hermana, disculpe que le haya señalado. Usted está adelante. ¿No se enoja? Sí, no importa. Hermana, digamos que usted cometió el pecado. El Señor Jesús, ay, aquella hermana tan amada, no tiene que ir al infierno. Ah, voy a morir por ella. Entonces, por el pecado de todos nosotros, sobre la cruz murió. Y en ese momento todos nuestros pecados fueron perdonados, ¿sí o no? Yo voy a cantar. ¿Quieren que les cante? No canto muy bien, pero les cantaré. No obtuve la redención mediante el oro y la plata que desaparece. Mediante Dios Santo, por su sangre, obtuve redención. 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 El Señor Jesús perdonó mi pecado. Aleluya, en voz alta, unidos. Cantemos al Señor. Por su sangre obtuvimos redención. Señores, en este himno, ¿somos pecadores, sí o no? Sí. Hemos cometido pecados, somos pecadores. Pero el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y nos redimió. Redención. Redención. El Señor Jesús perdonó mis pecados. Aleluya. Unidos. Juntos cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Esto viene a ser el testimonio de ustedes que creen en Jesús. ¿Por qué cantamos este himno? Dios, a nosotros que hemos caído en medio del pecado para rescatarnos. Jesús, revestido con el cuerpo del hombre, vino a esta tierra hace 2000 años atrás. El Señor Jesucristo cargó el pecado porque nos conoce y Él murió crucificado. En ese momento, cuando el Señor murió crucificado, todo pecado que hemos cometido ha sido perdonado. Pero Dios no es hombre. ¿Ustedes saben cuántos años tiene Dios? ¿Cómo no hay nadie? Él es eterno, sí. Tiene 7012, quién sabe, o 90,000, quién sabe. Pero Dios está vivo. ¿Qué es lo que desea Él?
En lugar de nuestros pecados, muriendo crucificado, nuestro pecado ha sido perdonado y Dios es quien lo certifica. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. He leído muy rápido y no se acuerdan. Cuando yo era pequeño, yo memoricé todo esto cuando estaba en tercer grado. Y la sangre del Señor Jesucristo. Yo llegué a creer de que perdonó mis pecados. Y el primer día que yo creí, no me acuerdo muy bien porque era pequeño, pero con toda convicción, en lugar de mis pecados, el Señor murió crucificado. ¿Correcto? Entonces, si en lugar de mis pecados Jesús murió, mi pecado fue perdonado, ¿sí o no? No obtuve la redención mediante el oro y la plata que desaparece. El Señor Santo, por el Cordero de Dios, por su sangre, obtuve redención. 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 El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Unidos, juntos, cantemos. Por su sangre obtuve redención. Jesucristo nos redimió de todos nuestros pecados y muriendo por la sangre del Señor Jesús nos redimió, por lo cual somos pecadores, ¿sí o no? Realmente éramos pecadores, pero por la sangre del Señor Jesús obtuvimos redención. Hemos obtenido redención. No somos pecadores, ¿sí? Por nuestros pecados el Señor Jesús murió. Y el Señor realmente emblanqueció nuestro pecado, que era más que la cantidad del cabello, y hemos quedado limpios. Envió al Señor Jesús, Dios, y murió por nuestros pecados en la cruz. Y dice, consumado es. En ese momento todos nuestros pecados han sido perdonados. Ustedes después de cometer pecado, cuando mienten, cuando roban, digamos que ustedes han cometido pecado. Pero el Señor Jesús de antemano murió crucificado por nosotros y todos la paga de nuestros pecados fue pagado, por lo cual aquel pecado fue perdonado. Amén. Por lo cual no hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece, sino mediante el Señor Santo. Por su sangre obtuvimos redención. 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 El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Unidos, juntos, cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. ¿Qué es lo más importante? Por el pecado que cometimos, Jesús vino y nos perdonó. ¿Quién murió? ¿Nosotros hemos muerto? Nosotros no hemos muerto y cara dura estamos vivos. El Señor Jesús parece que no perdonó el pecado. Puede que digamos eso, ¿entienden? No, el Señor Jesús, cuando murió crucificado por nuestros pecados, había muerto. El pecado de todos nosotros realmente fue perdonado cuando el Señor fue crucificado. Por eso en el himno dice,
No hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece. No ha sido por el oro y la plata, sino el Señor Santo, por el Cordero Jesucristo, por su sangre obtuvimos redención. El Señor Jesucristo, que era el Cordero, murió, derramó la sangre por nosotros y por su sangre hemos sido perdonados. Amén. Redención, redención. El Señor Jesucristo perdonó mis pecados. Aleluya en voz alta, unidos, juntos, cantamos. Por su sangre obtuvimos redención. El Señor Jesús, para perdonarnos nuestros pecados, murió derramando la sangre y nuestro pecado ha sido perdonado. Por lo cual, ¿ustedes son pecadores? No, ¿verdad? Sí, el Señor Jesús cuando murió por nuestros pecados, todos nuestros pecados han sido perdonados. No hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece. Mediante el Cordero de Dios Santo, por su sangre obtuvimos redención. El Señor Jesús cuando murió crucificado, en ese momento, todos nuestros pecados fueron lavados y hemos sido redimidos. Redención, redención. El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Unidos, juntos, cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Esto no es algo dicho por el pastor Oxupar, sino es algo dicho por Dios, ¿entienden? Por lo cual Dios, por nuestros pecados, cuando Jesús murió en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados. Así lo dice. ¿Ustedes son pecadores, sí o no? Ustedes han cometido pecado, pero el Señor Jesús murió derramando la sangre por ustedes. Y por su sangre hemos sido perdonados, hemos obtenido la redención. No hemos sido perdonados mediante el oro y la plata que desaparece, sino mediante Jesucristo el Cordero. Por su sangre obtuvimos redención. Hace 2000 años atrás, Jesús nació como Hijo de Dios y luego sobre la cruz, cuando muere crucificado, ocurrió aquella muerte terrible. Mediante aquella muerte, Él murió por el pecado de la humanidad y ha sido un juicio que Jesús recibió. Y aquella muerte en la que Jesús derramó su sangre de todos nuestros pecados nos ha dejado limpios. Ahora ustedes, por más que sean pecadores, ustedes dicen que son pecadores por el pecado que cometieron antes. No dicen pecadores porque no se haya lavado el pecado de ustedes. Ahora, fríamente, ustedes no son pecadores por el pecado de ustedes. Jesús murió derramando su sangre. Y en ese momento todos nuestros pecados fueron perdonados. Vamos a cantar otra vez. No hemos sido redimidos por el oro y la plata que desaparece. Dios Santo, por el Cordero, el Señor Jesús, por su sangre obtuvimos la redención. Redención. Redención.
El Señor Jesús me redimió. Aleluya. En voz alta, juntos cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Nosotros hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús bien ha muerto por nuestros pecados, y por aquella muerte el Señor Jesús, todos nuestros pecados ha quedado más blanco que la nieve, por lo cual todos nuestros pecados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hoy, esta noche, a cada uno de ustedes, hijo amado, tu pecado ha sido perdonado, cree en ello. Hija amada, tu pecado también ha sido lavado, cree en ello. El creer en ello es creer en mí. Amén. El Señor Jesús murió crucificado, pero si el pecado queda, significa que es vano. Y cuando el Señor murió en la cruz, todos nuestros pecados han sido lavados perfectamente. Ahora en más, no somos pecadores. Por lo cual, creyendo, el creer en ese Señor Jesús, ¿qué significa? Hacer cosas buenas, que nos reviste la gracia, sino que en lugar de nuestros pecados, Él murió crucificado y nuestros pecados han quedado más blancos que la nieve. Él es Señor Jesús. ¿Entienden? Señores, los hijos de ustedes, cuando tienen alguna mugre, algo sucio, la madre le lava, ¿verdad? ¿Correcto? Y cuando le lavan la lavarropa, eso se lava, ¿verdad? ¿Cómo eso? Nuestros pecados, cuando es lavado por la sangre del Señor Jesús, ha quedado limpio. ¿Mediante qué cosa? Mediante la sangre del Señor Jesús. La paga de nuestro pecado. Jesús en lugar de nosotros recibió el castigo y nuestros pecados han sido perdonados. Hoy en día, lo más triste en Corea es que todos los cristianos hoy en día, a pesar de que Jesús murió en la cruz, dicen, Señor, somos pecadores, perdone. Señor, somos pecadores, perdónenos. Es algo muy triste. Es algo en el que no creen en Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es palabra de Pastor Oxupar, es la palabra de Jesús. Jesús para perdonar nuestros pecados, muriendo en la cruz, todos nuestros pecados lo ha perdonado. Por lo cual, apoyados en aquella gracia, los que tienen mucho pecado obtienen el perdón del pecado y sube al cielo. Entonces rápidamente subirá al cielo, quedará en el cielo después de un tiempo. Ahora dice que tengo un poquito más de 80. Dios me ha dado la salud. Hoy también fui a Kimchon y ando y corro de aquí para allá. Hemos tomado café con los hermanos. No importa que haga eso, ¿verdad? Realmente. No me gusta tanto el café, pero los hermanos jóvenes les encanta el café. A mí no me gusta tanto, pero me hice del que tomaba. Y cuando me dan, sí, tomo muy bien. No es un gran dilema que tome o no tome. Lo más importante es que mi pecado ha sido perdonado por la sangre del Señor Jesús. Eso es exacto. Por su sangre obtuvimos redención. No hemos sido redimidos mediante el oro y la plata que desaparece. Mediante el Señor Santo. Por su sangre obtuvimos redención. Señores, ¿son pecadores? Por la sangre del Señor Jesús hemos sido redimidos. Por más que vayamos al cielo, los ángeles no me dirán
¿quién eres tú? ¿No me conoces? No sé. Creo que tú no eres verdadero. El Señor Jesús me conoce, pero tú no me conoces. ¿Es Oxupar el que vino de Corea? Sí, soy ese. Perdón, entré rápido. Ese es el cielo. Tengo un poquito más de 80 años y tengo salud. Hoy también jugué bastante. Me encanta. Sí, tengo tiempo. Me siento agradecido ante el Señor y estoy con salud. Estoy viviendo muy bien. Hoy a la mañana fui a Kimchon, fui y vine y pasa rápido el tiempo. Y obtuve el perdón del pecado. Y este perdón del pecado, no solamente el pastor Oxupar lo recibió, el Señor nos dio a todos nosotros, ustedes también. ¿Cómo obtienen el perdón del pecado? Perdónenme. No obtienen el perdón del pecado llorando. El Señor Jesucristo, cuando murió derramando su sangre, murió por nuestros pecados en ese momento. Nuestros pecados de antemano han sido perdonados. Señores, ¿son pecadores? La Biblia que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí la palabra justificado significa que el pecado ha sido lavado, que no tenemos pecado, a eso se refiere. Ustedes en el juicio de Dios, el hecho de que sean pecadores sí o no, ya que hemos sido justificados gratuitamente, son personas que han recibido la sentencia de que no son pecadores. ¿Mediante qué? Mediante la sangre del Señor Jesús. Por su sangre obtuvimos redención. Amén. Por lo cual antes no sabíamos, Señor, perdóneme, perdóneme, Señor, perdóneme. Siempre decíamos eso. Pero cuando hemos leído la Biblia, no es que Él por boca para afuera simplemente murió. Verdaderamente Él murió por nuestro pecado y nos perdonó. Y nosotros no somos pecadores. El Señor Jesucristo recibió el castigo por nuestros pecados y nosotros somos justificados, llevando la vida de fe. Ahora tenemos edad, tengo más de 80 años. Hasta ayer pensé que era un niño. Realmente pensé que era así. Tengo más de 80 años, pero realmente el Señor me dio la fuerza y haciendo esto y aquello fui hasta Kimchon y cuando vine en carro y luego me bajé y tomé Coca-Cola, pero el Señor, mediante la gracia del Señor, esta obra de predicar, mi ser, aunque es un ser que ha cometido pecado fundamentalmente, Jesús murió por mis pecados y en ese momento todos mis pecados fueron perdonados. Y la Biblia lo dice. No solamente Pastor Oxupar lo dice, sino que hermanos honorables, todos ustedes, por la sangre del Señor Jesús, el pecado de todos ustedes ha sido perdonado y la Biblia lo dice. Ahora ya no siguen siendo pecadores, sino que por la sangre del Señor Jesús son justificados. Dios a todos ustedes les dice justos. Ahora no tengan nada que ver con el pecado. El Señor Jesús, hace 2000 años atrás, todos nuestros pecados han sido perdonados. Hoy en día, yo veo muchos cristianos de Corea, Señor, soy pecador. Muchos, yo he visto cómo ellos lloran. ¿Por qué llora usted? Le pregunto. ¿El Señor Jesús no lavó nuestros pecados? Sí. ¿Pero por qué llora? Es que yo he vuelto a cometer pecado. Ese pecado no lo perdonó. Sí, nos perdonó, pero vuelve a cometer de nuevo. Y hay muchos que se preocupan. Nosotros
Él bien supo de antemano que cometeríamos pecado y de antemano nos perdonó, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No solamente dice que nos perdonó, sino que nos dice, tú eres justo. La palabra tú eres justo, ¿a qué se refiere? Significa no tienes pecado, ¿correcto? El Señor dijo, no hay pecado. Señor, soy pecador, perdóneme. No es que ocurre algo porque digamos aquello. Creemos en la palabra de Dios, enviando al Señor Jesucristo. Él recibió el castigo por todo nuestro pecado. Él murió y todos nuestros pecados han sido perdonados. Señores, ¿son pecadores? Ustedes han cometido pecado. Ustedes son pecado, pero aunque cometieron pecado por la sangre del Señor Jesús en la cruz, fueron lavados. Por lo cual, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 3, 23, 24 aparece. A todos ustedes, el Señor, a pesar de que ustedes han cometido pecado, gratuitamente, ya que ustedes han sido justificados, ustedes no son pecadores. La palabra justificado quiere decir que tienen pecado, sí o no. Quiere decir que no tienen pecado, por lo cual esta palabra en el que le dice que son justos, crean tal como es. Dios a ustedes les dice que son justos. Oxupar, tú eres justo. Juan Hyo-jong, tú eres justo. Fulano también le dice justo, sí. Amén. Están agradecidos, ¿verdad? Cuando estén delante de la muerte, pueden morir sonriendo. Realmente no tenemos miedo a la muerte porque viviremos en el reino eterno con el Señor. Seguramente tendremos que vivir un poquito más. Tengo un poquito más de 80 y no sé si vivir hasta los 90, hasta las 110. Dios, haga como usted desee. Puedo ir antes o puedo ir más despacio. Tengo muchos amigos, familia. No me preocupo. Al fin y al cabo voy a ir al cielo. Señor nos promete el cielo. Pero, una cosa, el Señor Jesucristo me perdonó y debemos creer en ello. ¿Cómo? Si Dios dice que me perdonó, yo confío de que me perdonó. Eso es la realidad. Dios no miente. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que no tenemos pecado. A eso se refiere. Yo mentí. Mediante la sangre de la cruz, eso fue lavado. Yo robé. Eso también fue lavado. Yo comí la manzana. Sí, eso también lo perdonó. El Señor perfectamente nos perdonó. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando vemos, no hay nada de pecado, por lo cual nos dice, ¿qué cosa? Nos dice justos. Si tenemos pecado, ¿cómo el Señor nos dirá que somos justos? Sería un mentiroso. Pero a pesar de que tiene pecado, Jesús nos dice justos. ¿Por qué? Porque es un pecado que ya fue lavado. El Señor Jesucristo derramando la sangre en la cruz. Mi pecado también lo perdonó, pero el pecado de los hermanos, de la hermana, lo ha perdonado por completo, ¿entienden? Por lo cual creemos en esa sangre del Señor Jesús. No hemos sido perdonados mediante el oro y la plata que desaparece. El Señor Santo, por su sangre obtuvimos redención. 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 El Señor Jesús redimió mi pecado.
Aleluya. Unidos en voz alta. Juntos cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Muchos pastores de la ciudad de Seúl dicen que son pecadores. El pastor Oxupar dice que no es pecador. ¿Por qué? Porque tenemos convicción de que el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados. Ustedes no son pecadores. El Señor Jesús murió en la cruz por sus pecados, entonces fueron lavados. No digan que son pecadores, ¿sí? No somos pecadores, aunque hemos cometido pecado, el Señor Jesús nos perdonó. El Señor me dio una camisa blanca y estaba sucio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Es que me ensucié con mis amigos. Y pon aquí, lo pone en la lavarropa y cuando lo lava, ¿cómo está? ¿Sucio? Hasta la lavarropa limpia la mugre. Dios no podría lavar nuestro pecado. Amén. Realmente, ¿la lavarropa puede lavar sí o no? Ustedes no lavan la ropa, ¿verdad? Ustedes ponen un poquito de jabón y ponen la ropa y cuando sacan queda limpio, ¿verdad? Cuando encargamos al Señor Jesús, ¿verdad? Quedamos limpios. Pero el hecho de que ha quedado limpio, eso es distinto, sí. A ver, crean en lo que les digo. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y el pecado de ustedes por completo ha sido lavado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor les dice justos. Creyendo de esa manera, espero que hallen la gracia. Por último, oyendo esta palabra, ¿hay alguien que tiene alguna curiosidad? ¿Habría alguien que tiene pregunta? Ustedes lo han entendido muy bien, ¿verdad? Porque prediqué muy bien. Era una broma. ¿Han entendido muy bien? Sí. Esto no es entenderlo simplemente, es la palabra de Dios. Es creer tal como es, creyendo en el Señor Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, nuestro pecado acabó, nos perdonó. Y por más que vayamos a morir, no hay ningún problema, porque si ustedes mueren de que creyendo que el Señor nos perdonó, después de 10 años hay gente que morirá, hay gente que morirá después de 20, 50, pero habría gente que morirá antes. No es ningún problema el hecho de cuándo morirá. Lo importante es, ¿el pecado suyo ha sido lavado, sí o no? Jesús me lavó, sí o no. El creer o dejar de creer viene a ser lo más importante. Ustedes ahora tienen duda sobre el hecho de que Jesús nos perdonó. Eso es creer. Por más que el Señor nos haya lavado, si no creemos, eso no es creer. Es correcto, seguro que el Señor nos lavó. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor nos ha hablado de esta manera. Miembros honorables de la iglesia Gangnam, Dios les dice justos que no tienen pecado. Cometí pecado, tengo remordimiento de conciencia, no digan eso. Señor, es cierto, yo cometí pecado, pero el Señor Jesús me perdonó, he quedado limpio. Ahora cantando el himno. No he sido redimido mediante el oro y la plata que desaparece. Mediante el Cordero del Señor fui redimido. Redención, redención. El Señor me redimió. Aleluya. En voz alta, unidos, cantamos. Por su sangre obtuvimos redención. Después de cantar, crean de que han sido perdonados. Entonces el Señor se gozará y dentro de ustedes Dios trabajará y una vida gloriosa, bendita les permitirá. Muchas gracias. Vamos a orar.
Dios Padre Santo, hemos pataleado para lavar nuestros pecados, pero era inútil. Pero envió al Señor Jesús y nos ha dejado más blanco que la nieve. Hoy, esta noche, todos nosotros que estamos sentados aquí somos hijos de Dios. Mediante la sangre del Señor hemos sido lavados y creemos en ello. Ahora no somos pecadores. Mediante la sangre del Señor hemos sido lavados, hemos sido justificados. Glorificando al Señor queremos vivir, y cuando vayamos en ese reino glorioso queremos vivir eternamente con usted. Alrededor de nosotros, Señor, queremos enseñarle a la gente que mediante la sangre del Señor hemos sido perdonados. Señor, esta noche hemos hablado sobre la sangre preciosa del Señor. Le agradecemos y, Señor, hemos quedado limpios, santos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Hemos finalizado toda campaña. Muchas gracias.